Hola gente, tenemos nuevo charlando y sí tenemos a Ana Segarra que nos presenta Un trazo de oscuridad, su nuevo libro, que yo ya lo tengo por ahí, ¿vale? No sé si se verá, la verdad, porque lo tengo ahí, ahí exactamente, está el libro, ¿vale? Ya lo tenemos aquí en nuestras manos, pero bueno, aquí tenemos el ordenador que, claro, como siempre, yo estoy editando esto, o sea, grabando esto después de haber grabado la entrevista, porque siempre se me olvida grabar la intro, pero bueno. Me hace mucha ilusión haber entrevistado a Ana, ella es maravillosa. A continuación os voy a dejar con la entrevista completa, pero antes de todo seguidme en redes sociales para no perderos nada, porque claro, yo esto lo anuncio por Instagram, lo anuncio por TikTok, lo anuncio por todas partes, y si no me sigues por ahí, pues te pillará este vídeo por sorpresa. Así que pues bueno, darle las gracias a Ana por haber querido participar en esto. Su libro tiene muy buena pinta, ángeles, demonios, encerrados en cuadros los demonios en una Florencia que seguro que nos encanta, así que pues bueno, os voy a dejar con la entrevista ya. Pero bueno, darle las gracias porque ha sido maravillosa. Antes de todo, darte las gracias por querer participar en esto. A ti, hombre, por invitarme. Vale. Y bueno, si quieres, empezamos con las preguntas. Cuando quieras. Vale. Pues bueno, la primera es que, ¿cómo empezó tu relación con la escritura y con la literatura en general? Porque acabas de publicar libro, pero llevas Ujú. también unos cuantos, has pasado los años. Sí, este es mi decimoprimer libro publicado. Llevo 11 libros publicados y yo en realidad empecé a escribir muy jovencita. A los 8 años o así empecé a escribir mis primeras historias, empecé a pensar que quería dedicarme a esto. Lo que pasa es que, bueno, los años pasaron y durante la carrera, por ejemplo, hice un parón y me dediqué a estudiar. Y yo hice un trato conmigo misma y dije, el día que termine la carrera me pondré en serio a escribir. Entonces, digamos que yo creo que a partir de los 24 o 25 ha sido cuando me he puesto en serio y digamos que lo he profesionalizado un poco, entre comillas. Vale. Y bueno, ahora has sacado un nuevo libro, que es Un trazo de Ujú. oscuridad, que Sí. pues está yendo bastante bien y quería preguntarte que, pues bueno, ¿cómo estás viendo la acogida del público con el libro? Porque claro, yo de normal hago estas entrevistas antes de que salga el Sí. libro, pero bueno, ahora que ya ha salido, ya estás viendo reacciones. Claro, a ver, yo tampoco sé el alcance que está teniendo, porque es verdad que a mí me etiqueta mucha gente y al estar yo en mi red Sí. lo veo muchísimo, pero yo creo que sí que está alcanzando mucho, se está moviendo muchísimo, sobre todo por Instagram. Sí. Y para mí es una locura, porque yo vengo de editoriales más pequeñitas, más modestas, y que no tienen ese alcance. Y de repente encontrarte con que tanta gente lo comparte, lo quiere leer, lo marca como leído, es una locura. Pero Ya. vamos, estoy contentísima. Yo es eso, lo estoy viendo bastante, o sea, está teniendo bastante buena acogida. Sí, tú lo ves desde fuera. Sí, yo lo veo desde fuera, hay mucha gente que lo está comentando, lo está leyendo, no sé, mucha Sí. gente lo he visto por todas redes sociales en general, tanto por TikTok como por Instagram. Yo es que TikTok lo manejo menos. Ya es como demasiado. Yo Ya, me quedé en Twitter todavía. sí, la verdad es que hay veces que llega un momento que hay demasiadas cosas. Hay que elegir, hay que elegir. Vale, y bueno, ¿qué significa para ti que este libro, o sea, qué significa para ti la salida de este libro? Porque me imagino que has tenido mucho trabajo detrás. Sí, sobre todo porque, fíjate, yo antes de publicar este libro tuve un momento como de tirar la toalla. Yo pensé que iba a ser el fin, bueno, el fin de mi carrera Sí. literaria. Esto es muy dramático, pero sí, como que hubo un momento ahí, pues en mayo, junio del 2025, que yo dije, esto ya no puede ir más allá de lo que ya ha sido. Y de repente apareció Puck y se interesó por esta novela y fue como un cambio radical. O sea, para mí Ya. la publicación de este libro lo significa todo. Porque además es eso, vienes de editoriales un poquito más pequeñas y de repente Book, Ujú, que es una de las más grandes así de España, que sobre todo tira mucho a la fantasía, fantasía también de ujú. fuera, aunque también tiene sus autores aquí nacionales, también publica mucho de fuera. Entonces, ¿cómo fue ese acercamiento con ellos? Claro, es que encima yo libros de Puck llevo leyendo pues toda la vida. O sea, yo recuerdo pues cuando empecé con la fantasía y demás, Puck siempre ha sido una de mis editoriales de referencia. Y claro, de repente verte en una editorial así, pues es una pasada. La acogida ha sido inmejorable, tanto por parte de mi editora como de todo el equipo, y ha sido muy fácil. Lo que sí siempre digo es que hemos trabajado mucho, mucho en la novela, muchísimo, la Vale. hemos tocado una barbaridad. Vale. Y bueno, la ambientación mezcla ángeles, demonios, también tenemos Florencia por Ujú. ahí. ¿Qué te inspiró para construir todo este mundo?
Bueno, pues mi primera obsesión con Florencia viene del Assassin's Creed 2, el juego de la Play, que yo jugaba bastante y me gustaba un montón. Y luego, pues evidentemente, cuando empecé a estudiar historia del arte en bachillerato, me enamoré de Florencia, del Renacimiento y de todo lo que ello implica. Y, además es que tuve la suerte de poder ir a Florencia en el 2019, entonces ya ahí dije, tengo que escribir algo sobre esta ciudad como sea. Y lo demás vino rodado, la verdad. Vale, que claro, esto es bastante más complejo. El tema de los ángeles y los demonios. Hay muy pocos Ujú. libros en general que traten de esto, porque estamos muy acostumbrados a los faes, ¿no? Pero Sí, claro, de ángeles y demonios tuvo su boom, ¿no? Por ahí, por el 2010, pero sí. a día de hoy no estaban como tan al día, ¿no? En plan, la gente lo está hablando. Pero es verdad que últimamente estoy viendo como un poquito más de renacer. Sí, además es que, claro, tú lo has dicho, en el 2010 Los Ángeles y los Demonios estuvieron a tope Sí. y yo fui una de ellas. Yo fui una lectora de Has Has, de Cazadores de Sombras y evidentemente era como algo que tenía que hacer en algún momento de mi carrera, es de escribir sobre ángeles y demonios. Además es que la estética de Florencia yo creo que cuadraba muy bien. Le O pega. sea, dragones no me pegaban en Florencia, Ya. pero ángeles y demonios sí. Que claro, ¿por qué elegiste Los Ángeles y los Demonios? Pues primero porque me gustaba muchísimo un poco la estética de Los Ángeles, me cuadraba muy bien con la Florencia renacentista, como que sí, me dices que Sí. hay ángeles en esa época y me pega perfectamente. Y luego porque yo lo veo, en lo de la idea del bien y del mal, lo veo muy unido también al arte. Ya. Entonces, como que las piezas encajaron en mi cabeza y por eso lo decidí así. Vale, que además en este libro, que yo no creo que sea spoiler, ¿vale? Pero tenemos aquí a a los demonios encerrados Sí, en cuadros. eso es, Esto sí, es no, algo no es bastante spoiler. peculiar. Claro, sí, yo decía, ¿cómo puedo meter el arte en el libro? ¿Cómo puedo hacer que el arte sea un personaje más? Que al final era lo que me interesaba. Y el resultado fue ese, que hubo una guerra entre ángeles y demonios. También se narra un poquito de esta guerra en una segunda voz que hay dentro del libro. Y el resultado fue que un ángel era capaz de encerrar a los demonios en cuadros. Y así ganaron la guerra. Vale, y claro, también tenemos a nuestra protagonista. ¿Qué querías Ujú. transmitir con ella? Porque además es una protagonista peculiar, porque es un ángel peculiar en sí. Claro, es un ángel cuyas alas le fueron arrebatadas al nacer. Em, Ariana Salviani, que es la protagonista, es una chica que se echa todo a la espalda. Ella lo ha tenido muy mal en la vida, le han tocado unas cartas malísimas porque, pues eso, es un ángel sin alas. Es la primera mujer que está en una academia de hombres de arte y además es la hija del dirigente del Consejo Púrpura y su padre está pasando una demencia horrorosa y no puede hacerse cargo de su puesto. Entonces ella toma un poco las riendas. Así que todo en su vida es un desastre, pero ella, en vez de ser una Mary Sue que se autocompadece, que pobrecita yo, en realidad lo que hace es tirar para adelante y decir, vale, pues voy con todo. Entonces es una chica que es muy responsable, se echa a la espalda problemas que quizá no son suyos, pero ella intenta solucionarlos y sobre todo es un personaje súper fuerte. Ya, es la que premisa que da a entender desde fuera, ¿no? Desde la ¿Sí? sinopsis, que es como, aquí esta señora está aquí, tiene pinta de que va a dar guerra, va a dar misterio, porque claro, es eso, es un personaje bastante peculiar por lo que lleva Ujú. detrás y también por ese tema de que es un ángel que no tiene alas, que pues obviamente me imagino que tendrá un porqué. Entonces Sí, es interesante exacto. el leer la novela para saber por qué. Claro, a ver, ella en realidad le encantaría estar tranquilísima en su academia pintando con Tadeo, que es su mejor amigo y que está enamoradísimo de ella. Y bueno, pues eso y con el demonio, que es el tercer, o sea, el segundo interés amoroso que hay. Pero es que todo se le tuerce a la Sí. pobre. Vale. Y bueno, ¿qué sueles construir primero? ¿El mundo, yo qué sé, las leyendas, las leyes, los escenarios? ¿O te centras más en los personajes de, vale, quiero una protagonista que sea así, quiero un personaje masculino que sea así? Pues depende del género que tenga entre manos. Si es fantasía, fantasía, no como esta que estoy cogiendo un sitio que ya existe, un lugar que existe, sí que me adentro primero en el mundo.
y luego ya voy investigando poco a poco. En este caso yo creo que ha sido al revés, porque yo tenía muy claro dónde y cuándo se iba a suceder la acción, entonces me he centrado mucho en los personajes. Ha Ya. sido como lo principal. Y luego toda la documentación que tiene detrás el libro, que es lo que más tiempo me ha Sí, llevado. me imagino que el tema de la documentación, Ujú. por mucho que hayas estudiado historia Sí. del arte y todo esto, al final te has tenido que documentar también en otros aspectos que tal vez no conocías. No, no, desde luego. O sea, yo historia del arte no he estudiado, solo lo he estudiado en bachillerato. Yo estudié derecho, que no tiene nada que ver con esto, y no entiendo todavía por qué lo hice, pero bueno, es igual. Em, yo me he tenido que documentar muchísimo durante el proceso de escritura porque de repente salían detallitos, ¿no? Y pues, por ejemplo, hay una escena de Ariana de pequeña y tú decías, pero ¿a qué juegan los niños? O sea, ¿a qué jugaban? Y Ya, ya pues buscando tesis doctorales sobre juegos en la Italia renacentista. Y, y sí, sí, aprendes un montón de cosas. ya. Que además, esto no tiene mucho que ver, la protagonista se llama parecido a mí, que me ha parecido Sí, curioso. Hay muy pocos personajes que se llamen así. claro, y yo elegí su nombre porque significa la más santa. Sí. Y su nombre tiene significado y tiene peso dentro de la historia. Vale. ¿Y ahí ha habido algún personaje, sobre todo, difícil de escribir, ya sea por Ujú. su trama, por el pasado que tengan, o porque tal vez no te sentías reflejado en él? Pues el más complicado ha sido Tadeo, el ángel, Vale. porque no porque no me sintiera identificada con él, sino al contrario, porque comprendía tan bien a ese personaje que a la hora de escribir pasaba por alto muchas cosas, porque para mí era como perfecto, pues ya está, muy bien. Claro, te lo Pero es imaginas. verdad, claro, pero es verdad que cuando leías después el manuscrito y lo comparabas con el demonio, Tadeo se quedaba como muy, no sé, descafeinado, ¿sabes? Sí, como que El estaba ahí y demonio ya está. tenía, claro, el demonio tenía muchísimo carácter porque es muy sinvergüenza, suelta chascarrillos y en cambio Tadeo tiene otro tipo de carácter y se me quedaba muy plano. Entonces hemos tenido que trabajar un montón en ese personaje. Vale. Y claro, ¿eres de planificar la novela en plan capítulo a capítulo, tiene esto tiene que pasar sí o sí? ¿O tú eres más de, bueno, yo dejo aquí a los personajes que hagan un poco lo que quieran, a ver que me sorprendan? Ya, yo voy un poco a medias. A mí me cuesta mucho imaginarme toda la novela, porque para mí es como que hay mucha niebla. Entonces, la única manera de disipar esa niebla es escribiendo. Ujú. Y yo voy escribiendo poquito a poquito y voy escaletando por bloques. Eso sí que lo hago. Entonces, yo divido la novela antes de empezar en X bloques y sé lo que quiero que pase en cada uno de ellos. Entonces, la manera de llegar es esa, empezar a escribir poquito a poquito y cada vez que termino un bloque, escaleto el siguiente Vale. en profundidad. Y esa es mi manera de escribir. Vale. Y bueno, ¿hay algún cliché, ya sea en la novela, tal vez fuera, que disfrutes escribiendo? Que ya sea, pues eso, un enemies to lovers que tú dices, pues disfruto esto Sí, por la tensión, o un friends to lovers porque dices, pues mira, todo es muy amigable, todo es muy lindo. pues me gusta mucho el Enemies to Lovers, o sea, me gusta un montón. En esta novela en realidad no hay Enemies to Lovers como tal, sino que hay como caracteres muy opuestos, pero Sí, no son enemigos. claro. Pero eso siempre mola, el coger dos caracteres que no tienen nada que ver y tratar de juntarlos. Y luego me gusta mucho el cliché del fan family. Hmm. La verdad Sí, es que, sobre todo en me encanta. fantasía, hay ahí Sí, un buen juego porque, claro, al final es como gente que pues tiene que salvar el mundo por X o por Y y pues siempre viene sí. bien la compañía. Claro, en este libro no he podido meterlo, pero en el anterior, en Náufragos del Abismo, sí que lo he utilizado y me encantó porque es que es precioso. Vale. Y bueno, no sé si te has topado con el bloqueo creativo, cómo puedes Ujú. salir de él, tienes algunos métodos que dices, pues mira, hay que escribir sí o sí, o dejas un poco del aire a Claro, ver qué pasa. pues bloqueos creativos yo creo que tenemos siempre, es inevitable, ¿no? Porque, claro, yo tengo otro trabajo, tengo dos hijos, o sea, tengo una vida muy ajetreada y hay momentos en los que te sientas delante del ordenador y dices, Dios mío, ¿cómo sigo, no? La respuesta es seguir. O sea, Sí. es que no queda otra. A mí me ayuda mucho, por ejemplo, leer novelas que me inspiran, de autoras que sé que tienen esa cosita que te saca las ganas de escribir, Sí. que a veces pasa. Entonces tengo ahí como mis autoras comodín para cuando tengo bloqueos poder
leerlas y sobre todo releer lo que yo he escrito. Si me También. veo muy atascada, pues empiezo a releer y lo que siempre, siempre hago, y esto es indispensable, cada vez que termino un manuscrito, escribo otro que no tiene nada que ver, cortito, Vale. yo qué sé, una novelette de terror, una historia infantil, algo que no tenga nada, nada que ver. ¿Y crees que en esos géneros que tal vez no son los que publicas de normal, luego tal vez dices, me apetece acabarlo y crear una novela entera de esta historia que tengo aquí Sí, guardada? sí, sí, o sea, de hecho todo lo que empiezo lo termino, Vale. siempre. Y infantil tengo dos publicados. Sí, ya lo he visto. Y fueron por eso, fueron novelas que yo necesitaba escribir entre medias, de decir, vale, tengo que airearme porque no puedo más de drama, de De la cosas vida. de la vida. Y las novelas infantiles que he escrito, que tengo muchas, pero solo he publicado dos, han sido por eso, por Vale. decir, oye, necesito refrescarme un poquitín. Ya, es que hay veces que, bueno, no sé si en este libro los tiene. ¿Está narrado a dos voces o solo con la de la Sí. protagonista? A ver, está narrado en tercera persona, pero hay dos puntos de vista Sí. importantes y además hay un cambio de tiempo. Vale. Tenemos también como, pues eso, una retrospección y no sé, es como muy profundo porque la historia del pasado es muy dramática, es Sí. muy bonita, pero es muy dramática, pasan muchas cosas. Y claro, y cuando terminé la historia, que además esa línea temporal lloré muchísimo al escribirla, cuando terminé dije, Dios, ya, o sea, Se acabó. sí, ¿qué ha pasado aquí? Claro, porque tal vez hay veces, hablando del bloqueo lector, del bloqueo lector, del bloqueo creativo en general, Sí, que tal vez el cambiar de narrador tal vez también ayuda. Tal vez es que este capítulo no tenía que estar contado desde la perspectiva de este sí. personaje y tal vez tenía que ser del otro. Claro, en este caso eso no se podía hacer porque las dos perspectivas estaban separadas por la línea de tiempo, entonces no podía mezclarlas, pero sí que me he enfrentado a novelas en las que a lo mejor sí que podía narrar la misma escena desde otro punto de vista de otro personaje. Y es muy interesante porque a lo mejor desde un punto de vista no le sacas el mismo partido que Sí. haciéndolo desde el otro lado. Vale. Y bueno, la portada también es parte esencial del libro Sí. y pues me gustaría saber qué opinas de ella, que has tenido algún feedback ahí en la portada, Ujú. has tenido algo que aportar. Todo, o sea, he participado al 100%, me he sentido escuchada desde el minuto uno y ha sido una pasada. Yo estoy enamorada de la Sí, portada, o sea, me es parece bastante una bonita, la verdad. preciosidad. Además es que en un principio teníamos una idea completamente diferente para la portada. Sí, Yo soy una enamorada de las vidrieras, o sea, vale. me flipan. Y queríamos una vidriera y le pedimos a la ilustradora una vidriera. ¿Qué pasa? Que en el proceso empezamos a ver portadas con vidrieras todo el rato. Tanto la editora como yo tenemos pues una conversación de WhatsApp que constantemente era foto de vidriera. Sí, Y dijimos, no, no podemos tirar por ahí, porque es que ya, tal es igual vez. que, claro, entonces cambiamos de idea, la pobre ilustradora no nos mandó a la porra, no sé por qué, y salió esta idea que fue, la composición fue idea de la ilustradora. Le Vale. dijimos, bueno, queremos que salga la chica, una ala negra, otra blanca. Ella no tiene alas, pero es Sí. simbólico. Y quedó súper chula. Y las guardas también las ha hecho ella. Yo es que es eso, yo desde el momento en que lo vi me pareció muy Sí, bonita y sí. bastante diferente Yo lo que quería era que pareciera un cuadro. también, porque tiene ese tipo de pintura que no es realista, entonces también da Sí, esos vibes. eso es, que no fuera dibujo, ni tampoco realista, pero que pareciera, vamos, que pareciera un Arte, sí. cuadro. Sí, 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 Yo debo decir que mi novio, que es un poco hater de las portadas, de sí. romantas y todo esto, porque él es muy de fantasía épica y más, se le enseñé la Claro. tuya y le dijo que le gustaba bastante. ¿Y le gustó? Ah, bueno, muy bien, muy bien. Sí, fue como, milagro, he encontrado una portada que le parece bonita. Claro, es que también huíamos un poco de lo típico, ¿no? No Sí, queríamos una portada que me parecen preciosas, pero al final son todas muy parecidas y sí. necesitábamos algo que llamara la atención y que se diferenciara un poquito de lo que hay ahora mismo en el mercado. Sí, a ver, ahora mismo la daga en el centro con la serpiente roja y negra está en todas partes. Sí, o los pájaros, hay como muchos lugares comunes, ¿no? Que Sí, ahora se utilizan porque funcionan en sí, realidad, porque es claro. que están muy bien y tú ves la portada y ya sabes perfectamente
que te encuentras, pero queríamos eso, algo diferente, que también era mucho arriesgar, Ya, sí, pero oye, pero está saliendo bastante bien. sí, estamos contentas. Vale. ¿Y qué autores o historias crees que te han podido influir a la hora de escribir un trazo de oscuridad? Uf, pues es que, a ver, en realidad todo lo que leo, todo lo que consumo, lo que veo, siempre se me queda una cosita ahí, ¿no? Sí. Em, no lo sé, no lo sé, no sé decirte, porque fíjate, el otro día me dijeron que mi estilo se parecía muchísimo al de Rivales Divinos Vale. y no lo he leído, entonces no sé. Yo Ahí tampoco. pero yo tengo un estilo que es como un poco lírico, un poco poético. Sí. Me encantan las metáforas, los símiles. No tengo miedo a las descripciones, por Vale. ejemplo. No es un libro de estos, no sé cómo decirlo, más directo. Sí. Oye, pues tampoco parece muy largo para eso, Ujú. porque hay veces que la gente que escribe descripciones así muy largas, que te describe de qué color es la Sí. pared, luego, No, no, claro, no. luego el libro son 800 páginas, que tú dices, buenas Sí, tardes. sí, sí, sí. Claro, no, a ver, hay que tener mucho cuidado con las descripciones y para eso yo lo que hago es, primero escribo el libro con la trama, lo que Sí. pasa, y luego vuelvo a dar una otra vuelta, me voy al principio y empiezo a meter descripciones. Ah, bueno. Entonces, eso me permite hacerlas en momentitos, Vale. ¿sabes? De decir, vale, pues aquí meto un toque, aquí otro, y así no se te va de las manos y dices, a la 3 páginas de descripción. O sea, vale. Y si pudieras hablar con tu tú de hace un par de semanas, antes de que se publicara el libro, ¿le darías algún consejo? ¿Le advertirías de algo? Porque hay mucha gente que antes de publicar se pone muy nerviosa, que se espera lo Sí, peor, que no se venda nada y ya. vive nerviosísima. ¿Tú también eres así o lo vives más tranquila? Yo lo llevo más tranquila, al final son 11 publicaciones. Y Vale. ¿sabes qué pasa? Que yo hace ya tiempo que perdí ese miedo de no vender, porque nunca he vendido para, o sea, nunca he escrito para vender, nunca he Ya, publicado para vender. Entonces, jolín, es al contrario, es ahora cuando me dan las buenas noticias que digo, jo, qué guay. Pero no tenía esa preocupación porque realmente, pues bueno, si no se vende, o sea, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer. claro, si ya no gusta después, ya es cosa de los demás. Claro, ya no está en mis manos y yo he hecho todo lo que he podido, estoy satisfecha con lo que he hecho, sé las horas que he metido en el libro y desde luego soy consciente de que no va a gustar a todo el mundo y no pasa nada. O sea, una cosa que a mí me encanta hacer cuando termino un libro que me gusta mucho es meterme en Goodreads y ver valoraciones de 1 estrella. Me De tus flipa propios hacer eso. libros. No, no, de los míos Ah, no, vale. sino de los que yo leo un libro y me encanta y para mí es 5 estrellas. Vale, sí, leer Pues las me opiniones de los encanta. demás. Sí, ver 1 estrella, porque hay gente que le pone 1 estrella. Sí, ya es Y yo verdad digo, que vale, hay comentarios. A pero mí es me que, encanta. pero para eso están los libros, ¿no? No pueden gustar a todo el mundo. ¿A ti te recomiendan eso de que no te metas en Goodreads, en Amazon, en las reseñas Sí, que pone la claro, gente? ¿cómo no? ¿Y les haces Sí. caso? No, no, las leo. Todavía no he llegado a ese punto de decir, va, me da igual. No, no, las leo, claro que sí. Yo, Leo todo. sí, yo es que Sí. es eso, entrevistando a otra gente, es como, a mí me han dicho que no me meta, pero yo me estoy metiendo. Quiero saber lo que Hombre, opina la claro. gente. Sí, o sea, yo sé que no debería, más que nada porque el libro ya está terminado. O sea, Claro, ya ese libro ya no. no se puede cambiar, ya Claro. está, esto es así. Y te puede gustar más o menos, pero es así. Pero sí que me gusta saber qué opina la gente, Vale. qué feedback hay. También hay que filtrar, Sí, a ver, ¿sabes? la reseña de que te pone es una mierda, punto. Pues ese puede Claro, también no aportar claro, mucho. también hay que filtrar, o yo qué sé, o es que yo no leo fantasía y no me ha gustado. Claro, ¿qué pasa, no? Que a mí me pasa que yo he leído géneros que no son los míos y digo, le pondría 1 estrella, pero no se lo puedo poner porque no es mi Ya, género. Y realmente no sé si está bien o no el libro porque sí, no no lo es puedes lo mío. comparar con nada. Claro, pero pues eso, yo creo que como autor tienes que saber con qué quedarte. Y hay críticas que están muy bien hechas y tú dices, ostras, vale, Sí, te sí, sirve. me lo apunto, claro. Y hay otras que dices, bueno. Pues para adelante. No, si no te ha gustado, pues es lo que decimos, vale, pues no te ha gustado.
Ya, Ok, no puedes hacer no nada puedo más. hacer mucho. No. Vale, y bueno, no sé qué tipo de proyectos se vienen en un futuro, si ya tienes alguno acabado, estás empezando algo después de Ujú. un trazo de oscuridad. Sí, tenemos muchos proyectos entre manos, un montón. Ahora estoy escribiendo el proyecto Perseo, que será lo Vale, siguiente que publicaré. Y también es fantasía histórica, como un trazo de oscuridad. vale. Por el Pero es otra título, época, sí, ¿no? otro sitio, Yo tal vez por el título, tal vez de mitología griega, tal vez. no se sabe. Vale. Y bueno, la última pregunta, que ha sido una pregunta que la hago a todo el mundo, Vale. es como un consejo que le darías a alguien que pues quiere empezar a escribir, que tiene pues eso, ¿no? Ese sueño de meterse en el mundo literario. Sí. Bueno, lo primero que lea muchísimo. O sea, yo creo que eso es algo indispensable. Hay que leer un montón y leer con ojo crítico para saber cómo lo hacen los demás. Y sobre todo no desistir. O sea, este mundo literario es muy difícil, todos lo sabemos, es Sí, muy complicado llegar a una editorial mediana o grande o llegar a una editorial sí. directamente, porque conozco mucha gente que escribe y no consigue llamar la atención de ninguna editorial. Y muchas veces no es por culpa del escritor, Ya, es que al es final porque, el mercado está pues así y ya. claro, o a lo mejor has escrito una novela buenísima, pero hay un montón de ese género, o a lo mejor no es lo que se está vendiendo ahora. Claro. Hay un millón de factores, entonces mi consejo es no desistir. Vale, pues bueno, hasta aquí la charla. Espero que te lo hayas Muy pasado bien, bien. sí, muy bien. Y pues bueno, ya estará en librerías porque salió a principios de año. Así que pues podéis ir a comprarlo, lo tenéis ahí todo perfecto ya. Sí, sí, ya están todas las librerías, ya se puede comprar. Y bueno, hasta aquí el charlando de hoy. Me ha hecho mucha ilusión poder entrevistar a Ana porque desde el primer momento que vi su libro dije, ¿qué es esto? Lo necesito, quiero saber más. Encima vi que era pues de una autora española, que es algo bastante bueno porque así la puedo entrevistar y dije, es mi oportunidad. Así que obviamente darle las gracias por haberme dicho que sí. Espero que se lo haya pasado muy bien y que os haya gustado mucho a vosotros. Así que pues bueno, dejadme en comentarios a quién queréis ver en próximos charlando y nos vemos en los próximos vídeos.